Bienvenidas y bienvenidos al New Scholarship Showcase de Icon S. Mi nombre es Diego Platz Pereira, soy doctorando en Derecho en las universidades de Münster y São Paulo e investigador en la Universidad de Göttingen. Y hoy tengo el enorme gusto de conversar con el profesor Juan Alonso Tello Mendonça, un reconocido especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Juan Alonso es profesor en la Universidad de Barcelona, donde forma parte del grupo de estudios sobre la democracia y el constitucionalismo. Es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra, máster en Docencia Universitaria y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido también investigador visitante en las universidades de Oxford y Copenhague, postdoctoral fellow del James Madison Program en la Universidad de Princeton y recientemente profesor visitante de la Columbus School of Law en Washington, D.C. Su producción académica abarca temas como la teoría constitucional, el sistema interamericano de derechos humanos y en particular el control de convencionalidad, tema de su libro más reciente titulado Control de convencionalidad y Estado constitucional de derecho, publicado por Tirán Loblanche en 2024. Hoy conversaremos precisamente sobre este libro, acerca de su origen, de su contribución teórica y también de sus implicaciones para el constitucionalismo y los derechos humanos en América Latina. Entonces, querido Juan Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Diego. Quiero saludarte, agradecerte no solamente por la generosa presentación que has tenido, sino también por el trabajo de formular estas buenas preguntas que van a permitir nuestro diálogo en los próximos minutos. Por supuesto, también extiendo mis saludos a los miembros de esta iniciativa, que yo creo que es bastante valiosa, no solo por la presentación de los libros, sino porque permite poner en la palestra la discusión de nuevas ideas que van surgiendo y se van materializando en estas investigaciones. Por supuesto, también sé que cuentan con el respaldo de ICONS, esta, digamos, fuerte institución académica con presencia en Europa, en Latinoamérica, en todo el mundo al día de hoy. Así que, bueno, gracias, enhorabuena por esta iniciativa y yo feliz de participar el día de hoy en el diálogo sobre esta contribución académica. Perfecto, es un gran placer. Y para comenzar, ¿cómo tú explicarías de manera sencilla qué está realmente en juego cuando hablamos de control de convencionalidad? Perfecto. Creo que es una buena pregunta para comenzar y si bien más adelante yo ingresaré a la definición académica de lo que debemos comprender por control de convencionalidad, al menos por parte de los elementos que con los años ha ido dando la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la creadora desde el año 2006 de esta doctrina en cuestión, si queremos, digamos, colocar un punto de partida genérico, finalmente nos encontramos ante una idea, una teoría o una doctrina que busca como mecanismo redefinir o hacer una nueva propuesta sobre cómo deben llevarse a cabo las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional para la materia de derechos humanos. No en vano en su momento, el fallecido hace pocos años, Néstor Pedro Sagüez, calificaba esta doctrina como una especie de revolución copernicana al interior del sistema interamericano de derechos humanos. Otro profesor, Dulitsky, que radica en los Estados Unidos, lo llama, creo yo, de manera acertada como un cambio de paradigma, o sea, lo cual ya denota no solamente el propósito detrás, sin duda no pongo en cuestionamiento la buena fe ni de la Corte Interamericana ni de los teóricos que apoyan esta doctrina, eh, sino fíjese el impacto del que estamos hablando. Yo creo que si esto es así, no solo vale la pena intentar tener una discusión académica rigurosa sobre sus aportaciones o no, sobre sus puntos débiles, sobre los puntos constructivos o mejorables, sino sobre todo discutir si finalmente como una idea, un constructo jurídico para la protección de los derechos humanos, si en primer lugar tiene una sólida raigambre en los fundamentos del derecho internacional, o sea, finalmente
la Corte Interamericana es un tribunal internacional que tiene su despliegue en el ámbito internacional, si los diagnósticos y pronósticos, ¿no?, que se tuvieron presentes para elaborar esta doctrina son acertados y en última instancia, si las consecuencias que genera esta doctrina llevada hasta sus últimas consecuencias, perdón, son de ventaja o no para el Estado constitucional de derecho y para el propio sistema interamericano de derechos humanos. Perfecto. Y tú has hablado de algunas características generales y a mí me interesaría también saber un poco acerca del timing. ¿Por qué Ujú. consideras que este es un momento especialmente adecuado en la región para repensar la arquitectura conceptual del control de convencionalidad? Este es un tiempo indicado, yo diría básicamente por tres razones. Miremos, el año que viene, 2026, se cumplirán 20 años eh, desde la creación de esta doctrina. Como mencionaba hasta hace un momento, de manera oficial, el colegiado de la Corte la incorporó por primera vez de manera explícita en el caso Almonacid Arellano en el año 2006. El año que viene, por tanto, cumpliremos 20, y yo creo que es una buena excusa para volver a discutir sobre esta materia, cuál es el status quo, eh, cuáles han sido sus aportaciones, ahora que ya disponemos de algunos años para ver en perspectiva, digamos, dónde han estado sus verdaderas contribuciones positivas, cuáles son materias a mejorar. Digamos, ese es un primer gran punto, los 20 años. Yo decía hace un momento que de manera oficial se crea en el año 2006, pero es verdad que cuando esta doctrina se incorpora en la jurisprudencia de la Corte, ya hacía eco de las aportaciones del juez también ya fallecido García Ramírez, que la había incluido unos años antes en sus votos razonados, ¿no? En concreto, Tibi versus Ecuador, Mirna Machan contra Guatemala, el primero de 2004, el otro de 2003, y luego en el propio año 2006 también lo incluyó en otros votos. Entonces, primera gran razón, por los 20 años de la doctrina. La segunda es porque creo que vale la pena hacer, como comentaba hace un momento, una valoración sobre el status quo de este constructo. En el libro que escribí, yo realicé una actualización hasta mayo del año 2023 y se le entrega final a la editorial. El libro fue publicado a inicios del año 2024 y luego, por salud mental, ya no he vuelto a abordar este asunto. Uno, porque ya, digamos, la data de investigación que tenía en esta materia era ampliamente, o sea, excedía con creces el periodo del doctorado. Y además porque siempre es bueno dedicarse también a otros asuntos, no ser monotemático. Y creo que esta es una buena ocasión para valorar qué ha dicho la Corte Interamericana en estos últimos 2 años, 2024-2025. Yo de todos modos he tenido una búsqueda superficial y sea por la nueva composición de la Corte, sea porque hay suficiente crítica al día de hoy, diría que en los últimos 2 años ha habido un énfasis bastante menor en el tratamiento de esta doctrina. No digo que la Corte haya abandonado su uso, pero si uno por lo menos lo compara con el énfasis dado en los últimos 10 años, hay una diferencia. Por último, una tercera razón es porque los temas que están detrás de la creación de esta doctrina, las ideas que fluctúan, digamos, o pivotan en el centro de esta, siguen estando en debate en Latinoamérica de manera particular. Piénsense en otras doctrinas que tienen puntos de partidas análogos o al menos puentes en común con el control de convencionalidad, el Jus Constitucional Comune para América Latina, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el neoconstitucionalismo, cada uno con sus diferencias. La prueba de esto es que en el próximo congreso que se hará en Bogotá en el año 2026 por el International Association of Constitutional Law, uno ve que dentro de las mesas temáticas, si la memoria no me falla, por lo menos hay tres o cuatro dedicadas exclusivamente a la discusión del control de convencionalidad. Perfecto. Y a partir de tu estudio, ¿cuáles fueron las circunstancias y argumentos que permitieron el surgimiento de esta doctrina en la Corte Interamericana y qué dificultades también de fundamentación identificas en su desarrollo inicial? Bien, yo creo que un punto de partida razonable cuando se busca digamos, la creación de esta doctrina
Es en parte una preocupación legítima y común entre los académicos eh, que avisoran que los estados, digamos, sujetos a la competencia de la Corte Interamericana, no siempre se toman en serio las sentencias que provienen de esta. Saben que están sujetos a la, digamos, no solamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino a la competencia contenciosa y consultiva de la Corte, y sin embargo, en la práctica, y de esto hay algunos estudios que intentan ser rigurosos en su medición, no siempre se dejan o no siempre hacen mérito o no toman siempre en cuenta los contenidos de desarrollo particularmente previstos en la jurisprudencia. Yo creo que esta es una preocupación legítima, es un diagnóstico apropiado, pero ya no estoy tan seguro si la medicina o el remedio que se provee, esto es la creación del control de convencionalidad, al menos en su sentido fuerte, y luego entrar en ello, es la mejor herramienta con la que disponemos. Esto particularmente porque la lógica que gravita detrás de la creación de esta doctrina, digamos, es en gran parte deudora de una lógica de control de constitucionalidad o de un judicial review, pero en sentido bastante fuerte, lo cual ya, digamos, según el arquetipo constitucional de cada estado, según, eh, digamos, la puerta de entrada que se da al derecho internacional en los ordenamientos internos, ya puede generar discrepancias y por lo menos un legítimo debate sobre la materia. Entonces, a ver, en el fondo, creo que hay una apropiada preocupación para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Creo que esas son las circunstancias que rodean su creación y, sin embargo, creo que es nuevamente apropiado discutir de la manera más rigurosa posible si este remedio es ventajoso o, por el contrario, termina generando o incrementando disfuncionalidades no solamente al interior del propio sistema interamericano, sino al menos sobre el modelo actual que tenemos en torno al Estado constitucional de derecho. Esto como una primera aproximación. Ahora bien, me preguntas también sobre los argumentos. Y yo decía hace un momento que, dado que hablamos de un tribunal internacional cuyo despliegue de labores se sitúa en el derecho internacional, es importante, de la manera más aséptica posible, eh, valorar si esta doctrina al crearse tiene sólidos fundamentos o sostén en las fuentes del derecho internacional público. Y en el libro, digamos, después de abordar el primer capítulo y buscar definir qué entendemos por control de convencionalidad, lo que hago en el segundo capítulo es valorar si esta doctrina, al menos como la comprende la Corte, tiene un claro sostén en las fuentes del derecho internacional público. La conclusión a la que arribo, y si gustas luego lo podemos ampliar, es que las fuentes que señala la Corte Interamericana, de manera particular em, en la resolución de cumplimiento de sentencia del caso Hellman versus Uruguay, yo creo que aquí la Corte tuvo el mejor esfuerzo jurídico por justificar el anclaje internacional de esta doctrina. Yo diría que es insuficiente y en algunos casos inconsistente, al menos de cara a los postulados o derivaciones que se pretenden concluir como, como contundentes o incuestionables en esta doctrina. Acoto lo que digo, siempre que se comprenda un control de convencionalidad en sentido fuerte, que sostengo yo que es la postura que inicialmente ha defendido la Corte, al menos hasta el año 2022. Luego habría que hacer una actualización sobre cuál es digamos, su postura actual y esto, en tal caso, lo haré de cara a una publicación que tengo entre manos para el año que viene. Perfecto. Y trataste ahora muchísimo de estas relaciones del control judicial, control de constitucional fuerte y también de convencionalidad fuerte, Ujú. especialmente. Y ahora la próxima pregunta sería como que en qué medida la idea de una posible supremacía del derecho internacional puede justificar un desplazamiento parcial o total del control constitucional por un control convencional. Bien, yo creo que aquí sí vale la pena detenernos un poco en la noción de control de convencionalidad que maneja la Corte. Yo en el capítulo 1 del libro busqué definir el control de convencionalidad de la manera más aséptica posible, utilizando solamente
digamos, las resoluciones que expide la propia Corte, sus sentencias hasta la fecha, las opiniones consultivas, y ahí donde haga falta, por supuesto, las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias, sin contaminarlas con mis apreciaciones ni con las apreciaciones de otros académicos. Y para estar seguro de que he comprendido bien, digamos, lo que emana de esas resoluciones, también tuve presente todos los informes anuales que presenta ante la Organización de los Estados Americanos, cuando no, digamos, en los propios cuadernillos de jurisprudencia que sobre el control de convencionalidad va actualizando la Corte cada cierto número de años. Entonces, si tengo que condensar esto en digamos, en un solo fragmento, podríamos decir que el control de convencionalidad para la Corte Interamericana es una institución para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, eh, por el cual toda autoridad pública, particularmente los jueces y los órganos encargados de la administración de justicia, en todos sus niveles, deben ejercer ex oficio un cotejo entre, de una parte, unas normas objeto, la Constitución y todas las normas infraconstitucionales, independientemente de su jerarquía, independientemente del grado de legitimación que sostengan, y de otra parte, lo que llamaremos las normas canon. Entiéndase, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros tratados interamericanos y todas las interpretaciones o exégesis que la Corte haga sobre estos documentos, sea mediante su función consultiva o la función contenciosa, de manera tal que, y continúo, si se detectase una contrariedad, una colisión, dirá la Corte que el- la autoridad interna debe decantarse siempre por el canon, el canon interamericano. ¿Cómo? Sea aplicando una interpretación conforme, cuando esto no sea posible, no aplicando la norma de derecho interno, o incluso si esto no es viable, invalidándola. Digamos, este es en conjunto la definición. Pues bien, si más o menos tenemos esta noción, habría que preguntarnos cuáles son los fundamentos. Yo los había mencionado hace un momento. La Corte Interamericana sitúa que esta doctrina nace como una exégesis digamos, desde los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, el 67 y 68, y es verdad que hay algunos académicos añaden, añaden cláusulas, digamos, adicionales de la Convención Americana, ¿no? El artículo 25, el 29, el artículo 62. Bien, pero creo yo que parte de toda la construcción es deudora básicamente de una determinada mirada en pugna del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este básicamente establece que no es de orden, no es de recibo alegar una razón de derecho interno, una norma de derecho interno para incumplir las obligaciones internacionales que se han contraído. Y hay básicamente dos interpretaciones en pugna sobre esta cláusula. La primera es lo que dice textualmente esta cláusula, que no es justificable alegar el incumplimiento de una obligación internacional alegando una norma de derecho interno. Y la otra es que a partir de aquí se deriva una superioridad o una supremacía del derecho interno por sobre el derecho internacional. Yo discrepo con esta aproximación, al igual que con otros académicos, porque creo que este es el punto de partida inicial a partir del cual se construye toda la doctrina del control de convencionalidad, por la cual, a partir de aquí, no es contradictorio, digamos, no es contradictorio, es más bien completamente lógico que existe una especie de control de constitucionalidad realizado por un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana. Y esto, si lo llevamos hasta el final de sus consecuencias, puede ser acertado como no. O sea, si gustas, esto lo desarrollo más adelante, em, pero yo creo que este punto de partida ya es cuestionable, básicamente por la siguiente razón, y con eso terminaré la respuesta. Porque s- si bien es legítimo sostener la postura de la supremacía del derecho internacional, al día de hoy es una postura más dentro del debate. No es, digamos, no podríamos concluir que ha sido la postura ganadora sobre esta discusión. Es una postura aún abierta y es verdad que algunos teóricos cuando defienden el control de convencionalidad dicen que hablar de monismo o dualismo es
hacer reminiscencias de un debate de inicios del siglo anterior, pero en el fondo la doctrina del control de convencionalidad tiene como un trasfondo una postura monista donde el derecho internacional se sobrepone al derecho interno y particularmente al derecho constitucional. Así que de una u otra manera el debate sigue abierto y creo que es bueno conversar sobre estos asuntos. Perfecto. Y de manera más concreta, Ujú, has analizado también la práctica de 10 estados. ujú. Y mi próxima pregunta sería, ¿qué patrones comunes o prácticas, también especialmente ilustrativas, positiva o negativamente, observaste en la recepción, adaptación o quizá también en la resistencia frente al control de convencionalidad? Bien, esto lo abordé si en el primero había definido qué es el control de convencionalidad. Me refiero en el primer capítulo. En el segundo capítulo del libro abordo de manera crítica la justificación desde las fuentes del derecho internacional. En el tercer capítulo justamente busqué comprender cuál había sido la respuesta crítica o favorable, o en tal caso la recepción, si utilizamos términos genéricos, por parte al menos de 10 estados de la región. ¿Por qué 10? A ver, justificando por qué esos estados en concreto y no otros. La razón fue la siguiente: la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus sentencias, intentó justificar, en parte, que la creación de esta doctrina había sido una especie de respuesta a una aclamación que ya existía de manera previa en la jurisprudencia de los altos tribunales de los estados de la región, y que lo que prácticamente había hecho ella era simplemente clarificar o darle nombre a un clamor que ya se encontraba presente. Citó de manera expresa determinadas sentencias de altos tribunales o de cortes supremas o de tribunales constitucionales, en concreto de 9 países, así que dije, creo que está justificado indagar sobre la recepción del control de convencionalidad en estos países, y terminé por añadir a Uruguay, porque en 2013 la Suprema Corte de Justicia del Uruguay tuvo una sentencia particularmente dura con la doctrina del control de convencionalidad, así que yo aquí ya tenía, creo, de manera justificada la elección de 10 países. Al hacer esta indagación, naturalmente, consideré de manera prioritaria lo que su constitución establece, lo que sobre la materia ha, ha comentado, digamos, o han dicho los propios tribunales internos, de manera especial los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas, y esto siempre de la mano de la academia local, porque son ellos los que conocen mejor su propio ordenamiento. Con esto llegué a concluir que los fragmentos que había citado la Corte para justificar, digamos, de derecho comparado, para, digamos, fortalecer la creación de esta doctrina, o no eran siempre representativos, o no eran completos, ni eran determinantes para llegar a las conclusiones por las cuales, digamos, lo cita. ¿Esto por qué? Porque, en primer lugar, hay una gran disparidad en la recepción. O sea, si las categorías de estudio que yo utilizo en el concepto del control de convencionalidad son cuáles son las normas canon, cuáles son las normas objeto y qué es lo que se les pide a las autoridades, básicamente vemos una variación en lo que van regulando los propios tribunales constitucionales en la región. Por ejemplo, eh, sobre el canon. Para algunos estados, como Uruguay, el canon solamente está conformado por los tratados, no por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto varía, por ejemplo, para México y para Perú, o para Costa Rica, aunque algunos establecen salvedades. Sobre las normas objeto, es común que todas consideren que sus normas infraconstitucionales pueden ser objetos de ese tipo de control. Sin embargo, hay países como Uruguay o México, con algunas excepciones, que establecen que en realidad no, las normas constitucionales en sí no pueden ser objeto de un control de convencionalidad. En cuanto a los operadores, algunos países como Perú o República Dominicana no tienen problema en que los operadores terminen siendo todas las autoridades públicas, y sin embargo, para otros países como Uruguay, México, Panamá o Argentina, los operadores pueden ser solamente los jueces, no todas las autoridades públicas. Esto en cuanto a la disparidad de recepción. Ahora habría que añadir que todos los países tienen en común establecer una cierta limitación al ejercicio del control de convencionalidad, incluso por parte de la Corte Interamericana. Todos colocan sin excepción como primer límite
la consideración del principio pro homine. ¿Esto qué quiere decir? Que llegadas las circunstancias del caso, podría valorarse que otra norma de derecho internacional o otra norma del propio derecho constitucional del país provee una protección más amplia, más beneficiosa, más extensa a ese derecho y por tanto terminará prevaleciendo por sobre la norma convencional, entiéndase la Convención Americana. Y ya algunos estados, por ejemplo Costa Rica o Perú, establecen límites adicionales, ¿no? Por ejemplo, la consideración de un margen de apreciación nacional de los estados. Colombia, por ejemplo, establece algunos requisitos rigurosos para revisar un fallo que ya ha recaído en calidad de cosa juzgada. Entonces, yo creo que esta indagación era particularmente importante, una vez más, porque permitía poner sobre la mesa cuál es la verdadera recepción sobre esta doctrina en 10 países de la región, nuevamente con la disparidad sobre la mesa, con determinados límites, el principio pro homine, en algunos casos en margen de apreciación, o requisitos rigurosos, como decía hace un momento, para valorar fallos que tienen calidad de cosa juzgada. Perfecto. Y a mí me parece que todas estas variaciones están de alguna manera a contribuir para la delimitación de los alcances del control de convencionalidad. Y hay, como te has dicho, tú has explorado muchísimas variaciones, pero que me parece que todas están vinculadas o conectadas de alguna manera al tema general. Quizá tu contribución teórica una de las más importantes em, de tu libro, que son acerca de la diferencia de un Estado constitucional de derecho y lo que algunos interpretan como un posible Estado convencional de derecho. ¿Cómo o qué caracteriza esta última idea y por qué la consideras problemática? Bien, para esto habría que primero establecer cuáles son las consecuencias finales a las que se lleva con la doctrina del control de convencionalidad en sentido fuerte. Y ahora empiezo a realizar la diferenciación. Porque si comprendemos por la doctrina de convencionalidad una especie de judicial review en sentido débil, como por ejemplo lo proponía el hace poco años fallecido, bueno, hace poco no, me parece que fue 2019, Bio Grossi, el ex juez de la Corte Interamericana, o sea, él apoyaba un control de convencionalidad en sentido débil. Se entenderá por contraste cuando defina un control de convencionalidad en sentido fuerte, que creo yo no solo era parte de la propuesta de también el ex juez Ferrer MacGregor, sino creo que fue el ideario que finalmente abrazó la Corte Interamericana en su jurisprudencia. O sea, nos referimos en sentido concreto a una doctrina que lleva hasta sus últimas consecuencias, supone por lo menos estos cuatro postulados. En primer lugar, una supremacía jerárquica eh, de la Convención Americana y de todo el canon interamericano, entiéndase, de otros tratados internacionales o interamericanos de derechos humanos y también de toda la exégesis de la Corte Interamericana, sea mediante su función consultiva o, eh, o contenciosa, como decía, el primer postulado sería una superioridad jerárquica sobre todo el ordenamiento interno. Esta ya no es solamente mi interpretación, sino la comprensión también de otros académicos. Rey Cantor, por ejemplo, colombiano, o de George Bandeira, de Brasil. Lo cual ya denota además una equiparación en el valor que detentan eh, tanto la norma del tratado como su interpretación. En derecho internacional suele haber una clara diferenciación entre ambos. Aquí estaríamos hablando de un conjunto. Algún académico ha dicho que en realidad no se trata de una supremacía jerárquica, sino en realidad de una prioridad o una primacía. Bueno, los efectos prácticos son los mismos. En caso de colisión, está claro de antemano cuál es la norma que va a prevalecer. Este sería el primer gran postulado que se deriva de un control de convencional en sentido fuerte. Esto también ratificado por el propio Ferrer MacGregor, el otro académico mexicano, Miguel Carbonell. Segundo postulado, unos efectos directos, o si se quiere, autoejecutables de este canon interamericano y también efectos generales o erga omnes.
En tercer lugar, un requerimiento o una nueva atribución para todas las autoridades nacionales, de manera tal que terminen realizando un control de validez de las normas de orden interno con las normas de derecho internacional. De manera tal que los órganos internos y su comprensión se terminen siempre alineando con el canon interamericano. Una cuarta consecuencia sería finalmente la competencia de la Corte para tener la última palabra, para realizar una especie de control concentrado, si es que considerase que el control ejercido en el orden interno, alguno lo ha llamado como una especie de control de convencionalidad difuso, no fuese del todo satisfactorio a sus ojos. Estos son los cuatro postulados, ¿eh? Siempre apoyados, digamos, por otros académicos que han llegado a las mismas conclusiones. Muy bien, si tenemos esto, si tenemos esto, eh, se produce una mutación en lo que al menos ahora conocemos como Estado constitucional de derecho. Cuando menciono al Estado constitucional de derecho, consideremos básicamente sus elementos fundamentales, digamos, que hacen parte de la historia del constitucionalismo. La, la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad como un mecanismo para garantizar la conclusión previa, esto es la supremacía constitucional, la separación de poderes con sus característicos checks and balances, y en cuarto lugar, la protección de los derechos fundamentales. Consideremos estos cuatro pilares. Bien, si esto es así, habría que considerar que se produce una mutación en lo que hoy conocemos como un Estado constitucional de derecho, y tendríamos en adelante lo que algún académico ha llamado un Estado convencional de derecho. ¿Esto por qué? Porque en adelante la constitución de cualquier país de la región estaría depurada con la jurisprudencia interamericana o el canon interamericano, pasado, presente y a futuro, estaría depurada de sus contenidos, con lo cual se podría, al menos de modo abstracto, valorar si sigue siendo vigente las características de la Constitución como norma normal, un norma rígida, norma de validez. Eh, en segundo lugar, tendríamos en adelante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una especie de Corte Constitucional en materia de derechos humanos. Estas no son mis palabras. Esto en su momento lo catalogó así un ex juez de la Corte Interamericana, Roberto Caldas de Brasil. Él dijo que la Corte Interamericana terminaba siendo una especie de Tribunal Constitucional Latinoamericano en materia de derechos humanos. Y además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sería una especie de supraconstitución. Entonces, si tenemos estas consecuencias concretas, creo que yo que es inevitable eh, apreciar que se ha dado una mutación, un giro copernicano o un cambio de paradigma, como anticipábamos hace unos instantes, en la noción vigente de Estado constitucional de derecho. Esto no debería ser ningún problema si no fuese porque la doctrina del control de convencionalidad fue creada de manera pretoriana, sin un previo consentimiento de los estados. Yo creo, una vez más, que no debería ser problema si esto fuese fruto de un nuevo acuerdo de los estados que se plasme o en un nuevo tratado o al menos en una enmienda a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El problema se da cuando esto ha sido creado mediante jurisprudencia y ahora simplemente, si se aceptase, claro está, eh, toca, digamos, allanarse a este nuevo postulado. Esto puede suceder, sin duda, pero creo yo que esto ya dependerá de cada estado. Es decir, desde el ámbito del derecho internacional, dependerá esta aceptación plena de un control de convencionalidad en sentido fuerte desde un acto unilateral del Estado. Me parece que uno de los estados que más recepción tiene, no sin críticas, pero por lo menos más apertura tiene a esta noción fuerte del control de convencionalidad, es Costa Rica. Los demás, de uno u de otro modo, presentan críticas tanto en el ámbito formal como en el ámbito práctico. Esto quiere decir cuando sale una determinada sentencia y sostiene lo contrario. Esto podría decir por ahora. Perfecto. En mi última pregunta, no Bien. tenemos mucho tiempo, está mucho interesante todo que está contándonos acerca de tu libro, pero para cerrar, Ujú. hablaste ahora de esta condición para la compatibilización entre por así decir, este modelo de Estado convencional de derecho o de manera más general el control de convencionalidad con el constitucionalismo democrático.
Pero de manera más general, ¿qué otras reformas voy a preguntar de manera general, ¿qué reformas o ajustes crees que podrían hacer del control de convencionalidad una herramienta consistente con el constitucionalismo democrático y sostenible en la próxima década, por ejemplo? Excelente pregunta. A ver, algunas premisas de partida, una vez más. Ni pongo en duda la, la buena fe de quienes lo promovieron o lo crearon o lo impulsan al día de hoy. Creo que una consecuencia positiva desde entonces ha sido debatir arduamente, ya no solo sobre el control de convencionalidad, sino sobre el tomarnos en serio, digamos, las sentencias u opiniones consultivas que vienen de la Corte Interamericana. Esto creo que es lo valioso, el haber puesto en discusión una vez más sobre la importancia de hacer mérito digamos, de los aportes que provienen del sistema interamericano. Dicho esto, creo que es bueno, de una parte, ni desnaturalizar el sistema interamericano de derechos humanos si estos cambios de paradigmas no son fruto de un consenso de los estados. Finalmente, es importante volver a poner sobre la mesa que en el derecho internacional digamos, es un pilar fundamental el consentimiento de los estados, también en materia de derechos humanos. Y en segundo lugar, no desvalorizar o postergar las aportaciones que la construcción del constitucionalismo histórico ha dado a la categoría de Estado constitucional de derecho. Fíjense que también el Estado constitucional de derecho tiene entre sus fines la protección de los derechos fundamentales, pero sabemos bien que en determinados casos esto puede no darse así, que el Estado puede terminar siendo el mayor perpetrador de vulneraciones de derechos fundamentales. Por eso, en un momento histórico, por Segunda Guerra Mundial, se consideró apropiado crear toda una red de protección de derechos en el nivel internacional. Esto está muy bien. El problema, creo yo, es doble. Cuando de una parte eh, se resta o se tiene a menos las aportaciones de la democracia constitucional en el marco de un Estado de Derecho, particularmente en cuanto a derechos que generan polarización en la sociedad y que merecen digamos, un sano debate antes de definirse qué protegen o qué no protegen, cuáles son sus alcances. Una parte, nuevamente, revalorizar la democracia constitucional en el Estado constitucional de derecho y no tenerlo a menos. Y digamos, en un segundo lugar, dentro de este segundo punto, digamos, que narraba, es ser conscientes que así como un Estado se puede equivocar, un tribunal internacional también. Y ahora, haciendo una valoración extrajurídica, eh, parte del propósito en la configuración del Estado constitucional de derecho, cuando nacen, digamos, cuando tiene sus semillas en las revoluciones liberales, es limitar el poder. Y este elemento no puede estar exento de consideración en el ámbito de actuación de los tribunales internacionales. Porque fíjense, hoy en día todas las discusiones siempre eh, pueden ser sustraídas o pueden ser eh, enmarcadas en un discurso de los derechos humanos. Cualquier tipo digamos, de discusión jurídica, política. Un tribunal internacional, en este caso el Tribunal Interamericano, eh, tiene dentro de su gravitación de poder la definición, la delimitación de los contenidos, eh, el destino de los alcances de los derechos humanos. Tiene un gran poder entre manos. Que tenga la misión de protegerlos no quiere decir que en todo momento, afortunadamente, va a ser así. Quizás en algunos casos no. Y aquí yo creo que no se debería despreciar el concepto de limitación del poder, particularmente cuando nos encontramos en un escenario, el ámbito internacional, donde a diferencia del ámbito estatal, no existen los checks and balances. No hay un parlamento interamericano, no hay un ejecutivo interamericano, solamente un tribunal que tiene el poder interpretativo sobre los derechos humanos, que finalmente es omnicomprensivo en las discusiones políticas y jurídicas actuales que imbuyen a los estados. Si esto es así, si esto es así, yo creo que merece la pena, uno, como un método de balance, no cerrar las puertas a la discusión racional que existe con otros tribunales constitucionales, de una parte, y más aún, no cerrar la posibilidad de que en materias controvertidas, pese a sus defectos, los parlamentos siguen teniendo una prioridad
por el ámbito representativo que suponen, por ser el mejor espacio para la deliberación y finalmente para la comprensión odierna de qué debemos comprender por determinados derechos. Pensemos particularmente en asuntos polémicos que no hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto, donde existe bastante margen de discrecionalidad para determinar cuál va a ser la orientación, si es una o es otra. Yo cerraría esta intervención con dos ideas. Tomemos en consideración que, por ejemplo, en el año 2019, cinco estados, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y Colombia, firmaron una declaración crítica con la actuación de la Corte Interamericana y del sistema interamericano en general, pidiéndole, en primer lugar, que se tome en serio las reglas del derecho internacional, que no se reste valor al derecho constitucional y a sus particularidades en la protección de los derechos fundamentales, y en tercer lugar, que se considere también un cierto margen de apreciación en la determinación de materias controvertidas que no están claras en la Convención Americana. Esto, digamos, una primera idea. Y la segunda, lo recalco, digamos, esto no pretende desmerecer en lo absoluto la gran aportación y la gran importancia que ha tenido la Corte Interamericana desde su origen hasta el día de hoy, pero busca una vez más no desnaturalizar sus propósitos, que en tal caso los cambios que se den estén previamente soportados eh, en un consentimiento de los estados y en tercer lugar no desmerecer, sino encontrar a la democracia constitucional de los estados de derecho, encontrar en esta democracia constitucional a un aliado para la configuración de los derechos que finalmente a todos nos importa. Esto diría. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Juan, por compartir con nosotros tanto acerca de tu nuevo libro. Se queda a todos ahora la invitación de leerlo y comentarlo. Gracias. Muchas gracias por tu contribución académica. Encantado, Diego. Nuevamente, gracias por esta iniciativa. Por favor, extiende mis saludos a los miembros de New Directions in Scholarship y también a los miembros de ICONS. Gracias. Perfecto.